Bienvenidos a Charlas de Mentes. Hoy tenemos el placer de resistirnos a la nada con un invitado de lujo. Tenemos al subsecretario del Ministerio de Vivienda, el señor Tabaré Hackenbruch. Así que sin más, bienvenido Tabaré, ¿cómo estás? Gracias Bernardo, gracias por la presentación, demasiado. No, bueno, gracias por aceptar. Me encanta poder charlar contigo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tarea importante te tocó en este momento del país, no? Sí, fue un desafío que realmente no esperaba. Yo fui a las elecciones para tratar de ser representante por Canelones como diputado. ¿Cómo ya había sido? Como ya había sido durante 10 años. La ciudadanía decidió por unos 200 votitos no. Y bueno, cuando me llega el llamado telefónico por parte del presidente, en este caso Sanguinetti, para ofrecerme como representante del partido, si yo aceptaba, me tomó por sorpresa. Primero consulté con un amigo de toda la vida de Canelones, que tú también lo conoces, Verduque. Sí, claro. Y después con mi esposa. Y bueno, y ahí tomamos la decisión y un desafío que realmente estoy muy contento. Y trato de hacer como siempre, como todas mis tareas, poniéndole el mayor amor, mayor cariño y tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Y la mayor cantidad de tiempo, porque dijiste que consultaste con tu esposa, pero esto te implica recorrerte los caminos de la patria en un sentido literal. Bueno, pero eso es muy lindo. Como todo trabajo en la parte política tiene cosas buenas, como todo en la vida, cosas buenas y cosas malas. Obviamente la parte buena es poder recorrer todo el país. Yo tengo una impronta muy de Canelones, ahora empiezo a tener una impronta más nacional, conociendo algunos lugares desde otra óptica. Tiene la parte buena de poder dar soluciones y acompañar y lograr que gente acceda a vivienda, pero tiene la parte que nos va generando canas y cayendo el pelo, además de los años, en la parte política, que siempre es todo lo que queda por hacer o todo lo que te falta. Indudablemente es una actividad muy linda en cuanto a la posibilidad de realizar, pero cuando vos tomas decisiones o se hacen unas cosas en un lado, indudablemente estás priorizando otras y sos consciente de que siempre queda mucho por hacer y eso es un peso, o al menos en la forma de ser mía, de cómo encarar la vida y sobre todo la actividad política, en la cual siempre siento de que estoy en un debe frente a las necesidades que tiene la sociedad hoy en día. Arrancamos este gobierno o esta administración con 650 asentamientos y un déficit habitacional de unas 60.000 viviendas. Mucha gente de clase media que toda su vida ha estado alquilando y de alguna manera quiere acceder a su vivienda. Entonces, por un lado sí, estamos muy contentos porque tenemos la posibilidad de impulsar algunos cambios, de continuar políticas de Estado que se han construido a lo largo de la historia de nuestro país. Pero también a veces siempre te queda un poquito el sabor amargo de que vos sabés que por cada casa que se está entregando igual falta mucho por hacer. Pero la política no es eso, manejar recursos escasos. La política es manejar recursos escasos, exactamente, es así. Pero bueno, es también lo que a uno le genera cierta ansiedad que hay que manejarla, porque al menos yo lo siento así. El otro día estamos entregando unas viviendas en Montes y sabíamos que para la gente de Montes y de esa localidad era muy importante, pero uno queda siempre con la sensación de querer ir a más y creo que está bueno. Capaz que es la formación que uno tiene, el himno de mi partido dice, cuando se alcanza una cumbre siempre hay otra más allá. Y de alguna manera esa situación o ese sentimiento de disconformidad es lo que hace mejorar al ser humano. Bueno, el progresismo tiene eso, ¿no? Los logros de ayer no son la base de mañana, pero no se puede seguir viviendo en eso. Digo. Exactamente. Y estaba, mientras tú decías recién lo de la inauguración en Montes, porque tu nombre, yo así tu apellido, pero tu nombre está muy vinculado a Canelones. Sí. Ya desde tu papá y... Por los dos lados, por el Hackenbruch y por Leñani también son dos Por Leñani, claro, también, claro. Muy vinculados a la historia de Canelones. Y ahora al tener este perfil nacional, ¿te tocó también arrancar en una pandemia que atravesó todo, pero paró obras? O sea, Sí, nosotros hicimos un esfuerzo grande. Cuando digo nosotros, no hablo de mí, sino de Irene Moreira, el propio presidente de la República, de favorecer justamente la continuidad en cuanto a la construcción de viviendas. Yo diría que de los sectores que si bien se vio afectados por diferentes medidas que se tomaron, el sector de la construcción tal vez fue de los menos afectados. Ahí participaron todos, participó tanto los trabajadores, el Zunca en su momento en el convenio con
con los empresarios y obviamente algunas decisiones desde el punto de vista político que favorecieron que se continuara o que digamos, de alguna manera la perilla de la economía relacionada con la construcción se continuara y hoy estamos casi a un periodo de empleo similar al prepandémico, ¿no? Entonces, sí, como 2019. Como el 2019. Entonces, a niveles son casi 50.000 puestos de trabajo que está generando la construcción, con todo lo que eso implica, porque sabemos que tanto el turismo como la construcción son actividades económicas que rápidamente se vuelcan al torrente circulatorio económico del país. Claro. ¿No? Ahora, cuando hay una obra, funciona la panadería, funciona la carnicería, la ferretería, bueno, todo. No es solamente el valor agregado que genera. Sí, no es una industria especulativa solamente, todo lo que se para en la parte física se vuelca a la economía directamente. Se vuelca directamente. Y los sueldos, si bien a veces son buenos, tampoco son sueldos especulativos. Generalmente eso termina en el torrente circulatorio, ¿no? ¿Verdad? Claro. Termina en la economía del día a día. Entonces, en ese sentido, creemos que la actividad económica, no gracias solo al gobierno, sino ya te digo, a cierta responsabilidad que tuvo el sindicato y también el sector empresarial, permitieron que esa llamita se mantuviera encendida y que hoy no te digo que a todo trapo, pero esté en una situación bastante similar a la prepandémica. Y la ministra Moreira arrancó con intenciones muy firmes el periodo de gobierno, con declaraciones fuertes de erradicación y de generar viviendas. ¿Cómo vienen esos planes de trabajo? Porque yo sé que es una preocupación genuina el tema de la vivienda para este gobierno. Sí, primero, con la ministra no nos conocíamos, increíblemente, nos conocimos a partir ahora de la gestión, hicimos muy buen equipo, empezamos a trabajar desde en enero, nosotros sabíamos, a medida que nos íbamos empapando de la situación del ministerio, sabíamos que teníamos un presupuesto muy, muy comprometido, un presupuesto prácticamente comprometido hasta el año 2023, o sea, todos los recursos que teníamos hasta el año 2023 ya están definidos cómo se tienen que gastar. Sabíamos también que el gobierno iba a tener una situación compleja en el año 2021, en este año, que fue todo lo que tuvo que hacer el Ministerio de Economía en cuanto a la reprogramación de la deuda y en cuanto al pago de intereses. Era un año bisagra muy complejo. ¿En rentas generales o en lo que tenga que ver con vivienda? Eso en lo que tiene que ver con pago de deuda externa. Ok. Vencimientos de bonos y eso. Exactamente. Que incluso a veces, muchas veces la gente no sabe las cosas que se evitan, pero si los que han seguido las noticias recordarán que el propio exministro Astori reconoció que había sido un canje de deuda muy exitoso el que se realizó a principios de este año 2021, porque había un cuello de botella importante y había que lograr que las calificadoras de riesgo mantuvieran nuestro grado inversor, que eso implica mucho. Y para que la gente lo entienda, el grado inversor es como el clearing. Una vez que entraste al clearing, se te complican los créditos, se te complican los intereses. Bueno, el grado inversor es lo mismo. Si Uruguay baja su grado inversor, el dinero cuesta más caro, los intereses aumentan y eso afecta a toda la economía del país. Entonces, sabiendo esa situación en la que nos encontrábamos, lo que hicimos fue utilizar instrumentos financieros que nos permitieran apalancar la actividad privada y algunas medidas de corte político, fundamentalmente a través de la vivienda de interés social, para poder mantener justamente esa expectativa de generación de viviendas. ¿Estamos conformes con lo que estamos haciendo? Ya te digo que no. Nosotros nos hubiera gustado tener un ritmo mayor en cuanto a la construcción de viviendas y fundamentalmente a la temática de los asentamientos. Yo en eso he sido muy cuidadoso y creo que la ministra Irene Moreira, en cuanto a que somos conscientes que erradicación de asentamientos o llevar los asentamientos a cero traspasa un periodo de gobierno. Eso lo hemos dicho. Y requiere una política de Estado. Requiere una política de Estado, requiere una política de... Ojo, el Uruguay ha tenido políticas de Estado. Sí, sí, claramente. Esto arranca con el PIAI en su momento y en los 15 años de gobierno del Frente Amplio se gastó plata, se gastó bastante. Y bueno, yo creo que acá tenemos que atacar las causas de fondo de la generación de los asentamientos, que es multicausal
que responde a diferentes factores, uno al factor de ocupación de la tierra o al acceso a la tierra, otro a veces a las reglamentaciones que con la mayor buena voluntad se van colocando para que no aumente la mancha urbana, pero eso aumenta el precio y los costos. Perdón, no entiendo eso. Bien fácil, si vos no permitís nuevos fraccionamientos, los terrenos que te van quedando sin fraccionar aumentan su precio y ahí complica mucho más el acceso a la tierra. Te pongo un ejemplo. Lugares como Barros Blancos, Ciudad de la Costa o Las Piedras, La Paz, Progreso fueron creciendo con gente que compraba su terrenito en cómodas cuotas y después iba haciendo su casa. Claro. Hoy prácticamente ese tipo de posibilidades no hay. Un terreno como barato vale 20, 30 mil dólares. Bueno, pero lo que pasa es que esa zona es una zona de barrios privados ahora. No, Las Piedras no creo. No, Toledo Barros Blancos. No, Barros Blancos tampoco. Colonia Nicolich, todo bueno, eso. Bueno, eso más hacia otro lado, pero ahí los terrenos son más caros. Lo que te estoy diciendo es esa posibilidad que tenía antes la clase media o la clase media baja de comprar un terrenito en cuotas y después hacerse su casita, a lo que vos no vas permitiendo el aumento de la mancha urbana es nuevos fraccionamientos, los precios de los terrenos empiezan a aumentar. De los terrenos que ya están fraccionados. Ya están fraccionados, exactamente. Claro. Entonces ahí estuvo una discusión de la academia y creo que es una de las causas que ha favorecido de alguna manera que la mancha urbana, en lugar de aumentar a través de fraccionamientos legales, ¿qué es un asentamiento? Es un fraccionamiento per se. La gente va de facto. Y bueno, lo que queremos es, además de invertir muchos recursos en la regularización de los 650 asentamientos que ya están, trabajar fuertemente en la prevención, estudiando esas múltiples causas que lo producen. Y uno, indudablemente, tiene que ver con el ordenamiento territorial y por eso, antes de fin de año, se va a estar mandando al Parlamento una revisión justamente de la Ley de Ordenamiento Territorial, que ha sido muy buena, pero que indudablemente también ha tenido algunas consecuencias o algunos elementos que habrá que estudiarlo en base a la experiencia de estos 10 años que ha tenido de aprobar. Quiero decir, es una ley de 10 años, o sea, todas las leyes requieren revisión siempre. Y sobre todo en un tema tan importante como tiene que ver con el ordenamiento territorial. Y nosotros lo que pretendemos es que las intendencias, los gobiernos departamentales vuelvan a tener una incidencia mayor en cuanto a cómo planifican el territorio, justamente en cuanto al crecimiento de la mancha urbana, en cuanto a las actividades productivas. Entonces, en ese sentido, como te digo, el tema asentamientos de prevención, en esto son un socio fundamental los gobiernos departamentales. Te iba a decir, ¿cómo se articula en la práctica con el trabajo con los intendentes? Porque son medio celosos de su independencia. Bueno, sí, yo tengo un defecto por naturaleza, que yo soy hincha de los intendentes porque mi papá fue 15 años, entonces, si bien nunca tuve pretensión ni pretendo ser intendente, ni se me ocurre, yo estoy muy del lado de ellos porque, ¿qué pasa? Tal vez acá en Montevideo no se note tanto, pero cuanto más vas hacia el interior, la puerta del Estado es la intendencia, no es el gobierno nacional. Acá vos tenés todos los organismos del Estado muy cerca y a 30 minutos de ómnibus. Pero para una persona yo qué sé, de Cerro Chato o de Quebracho o de ciudades incluso más grandes, Montevideo queda muy lejos. Entonces, en ese sentido, los intendentes es el vecino que lo ves todos los días, porque lo ves en el velorio, lo ves en el supermercado. Y bueno, entonces, yo sé que a veces a los intendentes se los ve con mucho recelo, pero también sé que ellos son de alguna manera la cara visible de la institución Estado. El intendente no puede decir, no, eso es un tema del Ministerio de Vivienda, no, eso es un tema del Ministerio de Ambiente. No, le caen todos los problemas. Entonces, en ese sentido, yo tengo una visión muy proactiva del papel de los intendentes. Obviamente, habrá intendentes buenos, intendentes malos, intendentes mejores, intendentes peores, ese es otro tema, eso sí de la ciudadanía del departamento, pero sí creo que las intendencias son importantísimas y cada en la departamento política. Tiene sus particularidades, además. No obviamente, y su historia. No es lo mismo Rivera que Flores. No es lo mismo, exactamente. Pero en ese sentido trabajamos muy bien. ¿Y cómo articulamos? Bueno, se articula a través de las direcciones nacionales, independientemente de una articulación política que nosotros tenemos directa, tanto la ministra Irene Moreira como yo, con los intendentes directamente. También después está la articulación institucional que se hace a través de la Dirección Nacional de Vivienda, a través de la Dirección de Ordenamiento Territorial y a través de la Dirección de Integración Social Urbana. Y ahí hay una articulación muy fuerte, transversal,
que los intendentes valoran y que nosotros le damos mucho impulso. Nosotros creemos que es sustancial el apoyo técnico, el apoyo personal del Ministerio hacia las intendencias y también, de alguna manera, coordinar, para no utilizar otra vez la palabra articular, coordinar con ellos cómo ven su modelo de crecimiento, porque ¿de qué sirve que el Ministerio haga viviendas de repente en un lugar donde no se necesitan? Y muchas veces esos son las intendencias quienes conocen sus planes de crecimiento, conocen cómo es el movimiento. Vemos ahora lo que impactó en la zona centro del país, la instalación de la nueva planta de celulosa. Indudablemente eso generó una necesidad de articulación muy fuerte con los gobiernos departamentales en lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial y con los planes de política de vivienda. Y los de vialidad y los de... Vialidad, ambiente. Energía, yo te hablo todo. En este caso de lo tuyo, ¿no? De lo mío. No, porque pero eso fue justo una perturbación macro, ¿no? Fue una perturbación macro. Que creo que bien utilizada, y yo creo que en ese sentido tanto el gobierno anterior como han trabajado bien para tratar que ese derrame económico permanezca a posteriori de la construcción de la planta. Porque ahora hay un empuje muy fuerte por la construcción de la planta, la generación de empleo, una necesidad importante de servicios, pero lo interesante es que después esos servicios queden. ¿Y eso cómo se puede lograr? Porque no fue lo que pasó en Fray Bentos, por ejemplo. Bueno, con la experiencia de Fray Bentos, justamente la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, junto con OPP y Presidencia de la República, vienen trabajando en un proyecto que se llama Región Microcentro, y que lo que trata es justamente de orientar todo el sistema tanto educativo como el sistema, toda la parte energética, como toda la parte de viviendas, hacia las necesidades que van a quedar post construcción de la planta. Fundamentalmente nuevos tipos de empleo, más vinculados a la forestación, más vinculados al área informática. Entonces creo que va a haber un derrame, obviamente al principio puede haber una contracción, pero hay una estrategia del Estado, que este programa de Región Microcentro no arranca ahora, arranca hace 7 años más o menos, y bueno, y la intención es justamente que ese derrame sea algo que quede para la ciudadanía en esa zona. Una zona que estaba muy postergada y que indudablemente con esto cambia totalmente. Sí, se puso aparte, es una zona geográficamente en el centro del país, es una zona que vale la pena tenerla como articulador de cosas, ¿no? Totalmente. Digo, yo ahí me voy a la historia, ¿no? Por algo Rivera instaló su gobierno ahí. Claro, claro. Pero qué interesante la oportunidad de hablar de todo esto, porque me quedo con una cosa que dijiste recién, de si uno no habla con los intendentes, si uno no coordina, no articula, como decís tú, ¿cuánta probabilidad hay que con toda buena intención un funcionario decida poner 250 casas donde no se necesitan? Totalmente. O del ordenamiento territorial. Por eso para nosotros es muy importante una nueva visión más desde lo local. Desde lo nacional nosotros podemos de alguna manera controlar una visión holística del país. Pero ¿quién más conoce que un intendente o un alcalde lo que sucede en su localidad? ¿Quién más sabe cuáles son las necesidades que tienen en ese terruño? Sí, se vuelve una cercanía. Nosotros lo que creemos es que la ley de ordenamiento territorial tiene que ser un gran marco que marque las reglas o que ordene las reglas de juego a nivel nacional. Pero cómo se juega dentro de ese territorio, a nosotros nos gusta mucho el fútbol, digamos, de alguna manera la ley de ordenamiento territorial es, bueno, esto es FAU, esto es penal, esto es offside. Ahora, ¿cómo se juega dentro del fútbol? Ahí tiene que ser justamente una visión local de desarrollo para escuchar exactamente cuáles son las necesidades de la gente. Porque si no se entra en el mesianismo, que lamentablemente es algo que nuestros países han sufrido mucho. Mucho. Tabaré, se nos fue el primer bloque. ¿Me esperas un segundito? ¿Ya hablemos? Pero encantado. Enseguida continuamos Resistiéndonos a la Nada con Tabaré Hackenbruch.
Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Votá por tu barrio. Construí comunidad. Este 12 de diciembre, tu voto elige el cambio que querés en tu barrio. Consejos vecinales y presupuesto participativo. Podés votar electrónicamente el presupuesto participativo del 5 al 11 de diciembre en nuestra página web montevideo.gov.uy. Intendencia y Municipios de Montevideo. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA, desde 1889, siendo escuela de vida. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Hoy para ONAJPU no es un día más. Hoy, jubilados y pensionistas con su voto reafirmaron el camino por mejor calidad de vida en defensa de una seguridad social digna e inclusiva. Gracias. ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Seguimos resistiéndonos a la nada con Tabaré Hackenbruch. Tabaré, veníamos conversando del tema de los gobiernos de cercanía y de cómo quien está en la realidad diaria es el que realmente conoce los problemas de las zonas. A mí se me ocurre preguntarte, con todo lo difícil pero lo exitoso que fue crear el sistema SUSIBE, estaría bueno crear una articulación permanente de intendentes también en este tema, ¿no? Se va avanzando mucho en eso, a veces tal vez no con la velocidad que la realidad necesita, pero el Congreso de Intendentes ha ido generando de alguna forma una articulación entre las 19 intendencias en cuanto a reglamentaciones y programas. Te pongo un ejemplo para hablar cosas concretas. Nosotros desde el Ministerio, junto con la ministra y el equipo de gobierno, hemos estado impulsando todos lo que son los sistemas no tradicionales de construcción. Aquellos sistemas que funcionan en otras partes del mundo, lo que es el wood framing, steel framing y otros sistemas, tratar de, para abaratar costos. O sea, no ladrillos. Digamos, el tradicional va a ser siempre y va a ser el principal método constructivo, pero hay otros sistemas que son tan buenos como esos, que funcionan en Canadá, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, y que acá de alguna manera no han sido estimulados o no han sido bien vistos generalmente. Fíjate que Uruguay tiene tantos pinos como tiene algunos estados de Canadá. Tenemos tantos pinos plantados y donde el 90% se exporta. Con una ínfima parte de esos pinos plantados podríamos generar la cantidad de viviendas que necesitamos para cubrir el déficit. Y que aparte se exporta con muy bajo valor agregado. Con cero valor agregado. ¿Con esto quiero decir que todas las casas ahí tienen que ser de madera? No. Digo que no tenemos que descartar la madera como un sistema constructivo, ya sea totalmente a través de la ingeniería en madera, lo que es el CLT, o el wood framing, que es, digamos, de alguna manera la estructura en madera. Hay un prejuicio que son muy robables esas casas, ¿no? Yo diría que el prejuicio viene de los 3 chanchitos. Claro, claro, o sea, exactamente. Desde niñito estamos con que, bueno, mejor tener algo que toque, y yo creo que eso nos ha influenciado. En otros países la madera es sistema constructivo, tradicional, nosotros no. Bueno, estamos dando un trabajo fuerte en ese sentido. ¿Y a qué voy con esto? Que la normativa de construcción de sistemas no tradicionales es diferente prácticamente en las 19 intendencias. Entonces, uno de los trabajos que estamos haciendo con el Congreso de Intendentes y que está haciendo el Congreso de Intendentes es la unificación de ese tipo de normativas
con respecto a las calidades constructivas y en cuanto a las prestaciones de construcción, que sean las mismas en los 19 departamentos. Entonces, hay mucho para trabajar porque la autonomía municipal es muy importante, pero también es cierto que en algunas áreas esa autonomía ha generado un freno, también muchas veces en las tasas bromatológicas y en tantas otras cosas. Sí, claro. Bueno, entonces, en su momento con las patentes. En su momento con las patentes. Entonces yo creo que sí, que hay mucho para avanzar, pero creo que el SUSIBE fue un gran avance y veo el espíritu en general del Congreso de Intendentes y de los diferentes intendentes en ir avanzando hacia la unificación de ciertas normativas que permitan y le hagan más fácil la vida al ciudadano, porque al final todo sistema de gobierno, el sistema republicano, el fin final es que la gente viva mejor, ¿no? Bueno, cuando funciona bien el objetivo es la gente. El objetivo es la gente. Exactamente. Cuando funciona mal el objetivo son las instituciones y ahí se complica. Y ahí se complica. Y bueno, pero esa tensión está siempre. Sí, sí, por supuesto, claro. Y así como la lucha por determinados valores, la libertad, es todos los días, también la lucha por la República es todos los días. Tenemos que darnos cuenta quienes efímeramente nos dan la responsabilidad de gobernar recursos que no son nuestros, que el fin final es la República. Sí, y que Uruguay es una república con una tradición riquísima en ese sentido. Tremenda. O sea, gobierno de la izquierda, gobierno de la derecha, gobierno de quien sea, salvo una etapa muy pequeña, siempre fuimos republicanos. Siempre fuimos republicanos y yo defiendo muchísimo la interinstitucionalidad. Mirá, el otro día justamente una foto muy linda donde estaba el presidente Mujica, el presidente Sanguinetti y el presidente Lacalle, no me acuerdo bien qué fue, faltaban obviamente los otros dos expresidentes que fallecieron, pero esa foto representa lo que más tenemos que defender en este país. Eso que acabas de hacer es algo que no se hacía en Uruguay y que me parece que es justo y es honorable que se haga, que es que cuando una persona ejerció la presidencia es presidente para siempre. Ah, no, sí, acá se decía expresidente. Para nosotros, para mí. En Estados Unidos el presidente es presidente siempre. Y si el presidente actual se encuentra con el anterior, le dice señor presidente. Sí, yo para mí me salió naturalmente porque como fui criado. Es un modismo que yo lo encuentro muy del respeto a la institución presidente muy importante. Es que uno puede tener diferencias ideológicas con el presidente de la República de momento, no es en mi caso porque integro el gobierno, pero puedo haberlas tenido con el presidente Mujica, pero es el presidente electo y nos merece todo el respeto institucional antes y ahora. Yo creo que eso es algo que tenemos que hacerlo sentir como un valor que tenemos los uruguayos y que no es un formalismo. No es. No es un formalismo. Creo que va en aceptar que otro pueda pensar diferente también. Hay una frasecita muy linda que dice, la persona que piensa diferente no es un enemigo, es un igual que piensa diferente. Y en ese sentido creo que tenemos que trabajar y yo puedo tener, mirá, hablando de Mujica, puedo tener muchas discrepancias, pero realmente él llegó al gobierno por los votos y cuando le tocó entregar la banda presidencial, entregó la banda presidencial y el respeto a la institucionalidad lo mantuvo los 5 años. Aún que yo estuviera en desacuerdo con algunas declaraciones. Pero es que la gestión es otra cosa, no es la investidura. No es la investidura. Entonces, en ese sentido yo creo que hay que defender muchísimo esa institucionalidad y creo que en general todo el sistema político y los ciudadanos comparten esta visión, o al menos es lo que te hace sentir la gente en la calle. Sí, creo que es un valor uruguayo. Digo porque hoy en día todos los estudios que uno ve, algunos, dije todos, pero no algunos, muestran como un cierto cansancio con respecto a los valores democráticos y republicanos. Y a mí no se me ocurre qué otra cosa mejor pueda sustituir a los valores republicanos y democráticos. Sí, hasta ahora, como decía Churchill, tiene muchos defectos, el peor de los sistemas, pero es el mejor que se ha inventado, ¿no? Exacto. Hasta este momento es el mejor que se ha inventado. Se han intentado otros, en algunas cosas hubo avances, pero en otras retroceso y no terminaron bien las experiencias. Yo creo que el mejor sistema para irse mejorando es el sistema democrático.
El sentido de república es muy importante, sobre todo el fin final de toda organización social es que todos estén mejor para uno estar mejor. Ese es el sentido final de la república. Si vos estás bien y el resto de los camarógrafos están bien y todo el equipo está bien, y yo tengo que estar bien. Entonces, yo creo que ese es el sentido con el que tenemos que trabajar. Es que, en donde la gente no puede estar mal es donde hay tensión. O sea, si hay 90 personas mal y 10 bien, eso es un polvorín. Es un polvorín, exactamente. Y por eso también nosotros, como uruguayos, tenemos que trabajar muchísimo en aquellas áreas donde se está generando esas tensiones, que tampoco hay que hacer como el avestruz, poner la cabeza abajo de la tierra. Hay lugares donde tenemos que trabajar mucho. Yo creo que la educación pública es una. La educación pública tiene que volver a ser esa herramienta de crecimiento de la sociedad. Yo te pongo un ejemplo, para no hablar de otro, para hablar de uno. Yo fui a escuela pública, mi madre fue maestra en escuela pública y sin embargo yo tuve que tomar la decisión y cuando llegó el momento decidí enviar a mis hijos a un colegio privado con mucho dolor. ¿Y por qué? Porque en algunos lugares, y fundamentalmente en cuanto más te acercas a Montevideo, las posibilidades de la escuela pública frente a la escuela privada están en disminución. Y creo que esa es una apuesta que tenemos que hacer toda la sociedad uruguaya. Volver a que la educación pública, el objeto central sea el individuo, sea la formación de ciudadanos, sea formar personas con pensamiento laico, con pensamiento libre. Y bueno, ese es un gran desafío. Si sobre el pensamiento laico, en la coalición no hay coincidencia. No, pero nosotros somos uno de los abanderados principales. Sí, no lo dudo. El machismo, ni que hablar, que se lo saben. El machismo, para nosotros esa es una bandera irrenunciable, además está en la Constitución. Pero pensamiento laico no solo en el aspecto religioso, no, sino en el aspecto general, en lo que tiene un concepto realmente holístico de eso, que es formar hombres libres, formar personas que sean capaces de construir. Hombres y mujeres libres. Hombres y mujeres, sí. Hoy yo soy inclusivo en el pensamiento, entonces no necesito hacerlo en el lenguaje. No, pero estás trabajando en un ministerio donde hay una ministra, hay solo 2 ministras en este gobierno. Pocas mujeres, pero en lugares importantes, ¿no? Sí, claro, ¿no? Economía, nada más que en economía. Menos que en economía. Así que bueno. No, pero está además, bien. yo tengo tres hermanas mujeres, así que soy el único varón, el más chico, así que yo no tenía posibilidad de feminismo. No tenía, ¿no? No, ninguna, cero. Pero pero está bien, digo, quieras que no, las épocas han cambiado. Han cambiado. Y no es mi área de expertise, pero siento que quizás en un lugar donde oposición y coalición están más enfrentados sea en educación en este momento. Sí, yo creo que hay una visión diferente en cuanto a el papel de la corporación frente al educando. ¿La corporación docente? Sí. Vos me preguntás cuál es la diferencia, es esa. Hasta qué punto los programas y la implementación de las políticas educativas tiene que participar la comunidad docente, fundamentalmente el sindicato. Ahí hay una diferencia sustancial. Sí, realmente, pero no la tenemos de ahora. No, viene de época de Rama. Yo te diría que viene desde el año 1970. Sí, desde el 70. Sí, es una gran diferencia porque nosotros vemos la educación como la formación de personas que tengan la posibilidad de tener la libre elección de su formación personal, de formar individuos, ciudadanos, y a veces ha estado lamentablemente plasmada de ideología la educación. Y por eso para nosotros la defensa de la enseñanza laica pasa también por no generar una especie de grancismo en la sociedad. No, claro, o sea, conservar que no se hable como en Argentina de grieta, porque ya se está hablando de grieta, pero en Uruguay hoy grieta no hay. No, yo te diría que grieta no hay y creo que eso es obra de todo el sistema político, de toda la sociedad en su conjunto, pero sí tenemos que ser conscientes que tenemos que juntarnos en cosas que son realmente importantes. La educativa es una y no podemos estar cada 5 años discutiendo una política educativa.
Bueno, las políticas de Esa Estado tendría que tienen ser una política de Estado. Sí, Después, sí. otra que a mí me preocupa y que sé que también al gobierno le preocupa y a la oposición le preocupa, es qué hacer con las personas privadas de libertad. ¿Cómo las volvemos a integrar a la sociedad? Eso es algo que creo que la sociedad uruguaya en su conjunto, no importa el gobierno, tenemos un debe. Sí. Las 200.000 personas que viven en asentamientos también es un debe que saquémoselo al gobierno de turno. Mirémonos a la cara, mirémonos al espejo y seamos sinceros, todos hemos gobernado, todos hemos tenido la oportunidad y hay puntos en los que no hemos logrado encontrar la solución. ¿Y no hay convendría un ámbito en el cual oposición y gobierno se junten, aunque sea para discutir estas cosas, con miras a...? Yo creo que ese ámbito natural es el Parlamento. Lamentablemente, a veces las posiciones ideológicas terminan no permitiendo encontrar los puentes o los denominadores comunes, que los tenemos mucho más de lo que la gente piensa. Yo creo que el tema educativo, la gran diferencia hoy que hay, es justamente cuál es el papel del gremio docente en cuanto a la formación o la articulación de las políticas educativas. Eso es un tema sustancial. Y creo que ahí hay un punto en el cual no está fácil articular. Pero bueno, para mí el lugar fundamental en ese sentido es el Parlamento. Sí, Robert Silva asumió claramente hablando de gobernanza, o sea que ese punto está claro que estaba en la política a implementar. Yo creo que es el tema por los cuales hubo 2 o 3 temas que fueron los cuales la ciudadanía decidió un cambio, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que uno es el tema seguridad y el otro tema realmente era el tema educativo. Y después una situación económica, una economía que se venía enfriando y mucha gente le da mucha importancia al tema económico y está bien que así sea. Empezando por el expresidente Clinton. Y bueno, sí, es así. Muchas veces la gente vota con el bolsillo. Y sí, mucha gente sí, claro. Pero está bien. La idea de la articulación, vos evidentemente concebís la política como una política de el arte de lo inclusión. posible y de inclusión. Al quien tú dejas de lado se transforma lamentablemente en un adversario. Obviamente llega un momento que hay que discutir y llegado a determinadas circunstancias hay que ir hacia adelante. Yo no me imagino a los países que uno toma como modelo estar discutiendo su política educativa cada 5 años. No me los imagino. Sí, no, Finlandia no hace eso. No creo. Ni creo que cualquier país centroeuropeo tampoco. Entonces, o Nueva Zelanda, no sé. También creo que tenemos que definir cuál es el modelo de país que queremos. Y también ¿Y no tendríamos que empezar por ahí? Bueno, yo creo que capaz que es una linda discusión para darla. ¿A quién nos queremos parecer? O teniendo nuestra identidad propia, ¿cuáles son los espejos sobre los cuales nos queremos mirar? Entonces yo creo que por ahí también pasa un poquito la discusión. En el siglo pasado yo creo que había modelos claros a seguir. Sí, claro. Fundamentalmente un modelo europeo. Y bueno, hoy Lo que pasa yo creo que antes de la caída del muro de Berlín había 2 grandes, gigantescos modelos que la gente podía por lo menos pensar en. Sí. Me río no porque vos y yo ya somos dinosaurios. Somos, claro. Sí. Somos dinosaurios. Porque a un muchacho joven le hablas del muro de Berlín no sabe ni lo que hablamos. Y no, mi hijo... Y capaz que hasta bueno que no lo sepan, pero sí, caído eso, caído el muro de Berlín, caído de alguna manera algunas barreras ideológicas, hubo un posmodernismo en el cual todavía nos estamos adaptando. Sí, y que está dejando, por ejemplo, esa vuelta al autoritarismo de alguna manera que era imprevisible en aquel momento. Totalmente. Cuando se cayó el muro de Berlín, Fukuyama y otros dijeron, bueno, se acabó la ideología, el capitalismo ganó, pero en realidad no, si bien ganó, se reconvirtió en otra cosa. Mire, yo soy bastante crítico del capitalismo exacerbado. O sea, indudablemente desde el punto de vista económico, el capitalismo puede que haya triunfado, pero creo que tenemos que volverlo humano. Al servicio del hombre. Al servicio del hombre. Les digo, grande de los problemas que nos está sucediendo hoy
en la Tierra, en el planeta Tierra, en esta nave interespacial que compartimos. Es un capitalismo exacerbado, fue la introducción de los países que anteriormente el bloque comunista, como China, que entraron en un capitalismo salvaje. El sistema político sigue siendo de corte feudal, pero el sistema económico es de un capitalismo que genera un impacto medioambiental, y no le echo las culpas solo a ellos, también Estados Unidos, también... Lo que tiene China es un poder transformador que ninguna potencia tuvo nunca. Que nunca, por la masa crítica de ciudadanos que tienen, y bueno, y el sistema político que aún lo gobierna. Entonces, lo que te quiero decir con esto es, tenemos desafíos importantes como humanidad y como sociedad para resolver. Y tenemos que tener la grandeza de aceptar nuestros errores y de tratar de encontrar aquellos elementos que nos unen para que nuestros hijos y nietos no continúen emigrando hacia horizontes más prometedores. Yo creo que ese es un gran desafío. Eso sería interesante, que no haya otros horizontes más prometedores, ¿no? Exacto. O por lo menos que tengan la posibilidad de elegir. A mí no me molesta el que decide emigrar por decisión propia. El problema es cuando no le tiene otra solución. Claro, o sea, una cosa es el que quiere viajar y conocer otro horizonte, y otra cosa es el que es expulsado. O que somos ciudadanos del mundo, porque en el fondo hoy yo me siento ciudadano del mundo. Tengo sí una identidad con mi ciudad de Las Piedras, con mi país, pero no siento un diferente a un argentino, o no siento un diferente a un venezolano o a un europeo. Yo creo que si queremos ser realmente humanos, o sea, en el sentido estricto, tenemos que darnos cuenta que somos uno solo y que las diferencias culturales y geográficas no nos pueden separar, al revés, nos tienen que enriquecer. Y bueno, esa es la manera en que a mí me gusta ver el mundo. Y sí, estamos, mismo el Uruguay se volvió un Uruguay mucho más aluvional que hace nada más que 10 años. Sí, en una nueva corriente migratoria, pero a ver, Bolkestein no creo que sea guaraní. Polaco. Bueno, o sea que polaco, ya tuvimos 100%. en su momento una inmigración polaca. Bueno, Hackenbruch es alemán, Legnani es italiano, y ha habido una mezcla tremenda en nuestro país de diferentes corrientes, lo que fue en su momento la esclavitud, pero que nos dejó una impronta muy fuerte de gente afrodescendiente o negra, como le quieran decir, que nos negó nada más ni nada menos que nuestra mayor expresión cultural, el carnaval, y que también nos dieron muchísimos aportes culturales en cuanto y una respecto a la expresión libertad. integradora que es el candombe, donde los blancos se ponían a tocar Sí, tocamos mal y bailamos mal. Pero lo intentan. Todo lo que quiera, pero los lugolos eran blancos disfrazados. Claro, pero lo intentan. Pero quiero decir, eso era integración real y no integración planificada desde un escritorio. De un escritorio, exactamente. Y bueno, y en ese sentido, como dices tú, vino una corriente bastante fuerte de dominicanos, venezolanos y cubanos, que realmente creo que ha sido beneficioso para la sociedad. Yo creo que nos han enriquecido. Son, además, naturalmente son mucho más alegres que nosotros, ¿no? Bueno, más alegre que un uruguayo no es muy difícil. No es muy difícil. Es nuestro estereotipo no es muy clásico. Difícil, pero a mí Nosotros hoy justo tenemos a Mondrian atrás, pero perfectamente podíamos haber tenido alguna tinta. Alguna tinta, exacto. Y en ese sentido yo creo que nos han enriquecido y nos han hecho un aporte, no solo en los gustos de las comidas que hemos aprendido a degustar que antes no conocíamos, sino también en los valores que ellos traen, en esa otra forma de encarar la vida, como dices tú. No es lo mismo el tango que de repente una bachata, ¿no? No, claramente que no. Tabaré, ¿sabes que se nos fue el tiempo? Se me pasó volando el programa. A mí también. Te agradezco muchísimo que hayas venido hoy hasta acá. Estás muy ocupado, lo sabemos. Y no falta la oportunidad, si tú lo dispones, para volver a conversar. ¿Cómo no? Me encantó y pasé un rato muy agradable. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos hemos resistido a la nada con Tabaré Hackenbruch. Enseguida, ideas que no entran en 280 caracteres. Metrópolis.
Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Votá por tu barrio. Construí comunidad. Este 12 de diciembre, tu voto elige el cambio que querés en tu barrio. Consejos vecinales y presupuesto participativo. Podés votar electrónicamente el presupuesto participativo del 5 al 11 de diciembre en nuestra página web montevideo.gov.uy. Intendencia y Municipios de Montevideo. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA. Desde 1889, siendo escuela de vida. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Hoy para UNAJPU no es un día más. Hoy, jubilados y pensionistas con su voto reafirmaron el camino por mejor calidad de vida en defensa de una seguridad social digna e inclusiva. Gracias. UNAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Ideas que no entran en 280 caracteres. Hoy estuvimos con el subsecretario de Vivienda, el señor Tabaré Hackenbruch, y pudimos hablar de política y de distintas vicisitudes de lo que es la situación de la política de Estado respecto a la vivienda en Uruguay. Pero surgió un tema interesante que podemos discutir acá en Ideas que no entran en 280 caracteres, y que es: ¿cuál es la función de las instituciones? ¿Cuál es la función concretamente de la institución Estado? En los regímenes totalitarios, el Estado es la institución destinataria de todo y el individuo está en función y al servicio del Estado. Esto ocurrió, por ejemplo, en la Unión Soviética, en el estalinismo en particular. El individuo era un medio para atender al fin grande que era la institución Estado. En una institución republicana y democrática que funciona sanamente, el fin último es el individuo, la persona. Y todas las instituciones tienen que estar únicamente apuntadas a mejorar su calidad de vida. Por supuesto, las sociedades no están compuestas por un individuo, ni siquiera por una gran cantidad de individuos con necesidades compatibles. Nosotros tenemos una pluralidad de escenarios en todas las sociedades y tenemos un gran abanico de necesidades, muchas veces mutuamente incompatibles. Las necesidades, por ejemplo, climáticas para el turismo y las necesidades climáticas para el agro a veces se oponen. Unos necesitan sol, otros necesitan lluvia. Alguien necesita frío, alguien necesita calor. No todo el país va a necesitar todo al mismo tiempo. Pero una institución, Estado saludable, sin abusar de los recursos públicos, va a atender a que nadie tenga un cierto nivel mínimo de necesidades insatisfechas. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las personas sean capaces de poder llevar su propio plan de una buena vida de acuerdo a lo que esas personas consideren que es una buena vida. Esto es muy importante, porque en los estados totalitarios, otra de las cosas que ocurre es que quien decide lo que es bueno y lo que decide lo que es una buena vida es el propio Estado. Entonces las personas no tienen la libertad de decidir qué es lo que les gustaría hacer y la posibilidad de la realización personal, se hace muy difícil, porque es casi imposible que de un plan estatal salga una posibilidad de que una persona, al hacerlo,
sea feliz con ese plan de vida. Una persona tendría que ser, por ejemplo, alguien cuyo único sueño sea participar de un trabajo dentro de una burocracia estatal, ¿sí? Porque además los estados totalitarios multiplican los controles, con lo cual multiplican la burocracia, con lo cual multiplican su propio peso, con lo cual multiplican a la vez la explotación del individuo. Y todo se convierte cada vez en algo más opresivo y todo cada vez algo más alienante. Una sociedad ideal combate esa alienación. Una sociedad ideal le da libertad al individuo para que esa alienación no ocurra. Ahora bien, todo esto suena precioso. En los papeles es divino. Dijera Homero Simpson, en teoría el comunismo funciona, Marge, en teoría. Pero ¿cómo logramos que estas cosas se vuelvan en la práctica? Acá es donde interviene la política. Yo creo que no debe haber un solo político en todo Uruguay que si le preguntamos si tuviera la posibilidad de hacer que todos los uruguayos o la mayor cantidad posible de uruguayos sean felices y se realicen en una vida plena, si pudiera hacerlo, si lo haría. Estoy seguro que todos, o la gran mayoría, diría que sí, que por supuesto, que ese es su sueño como político. Ahora, lo que va a cambiar es en la receta para hacerlo. Hay gente que va a confiar en el libre mercado y va a pensar que el libre mercado, con su capacidad de autorregulación y de eliminar injusticias, es lo que va a permitir que la gente tenga mayor libertad y mayor capacidad de autodeterminación en su propia vida. Hay gente que va a decir que es el Estado, que tiene que intervenir para minimizar las desventajas intrínsecas que el nacer en distintas condiciones nos da a la sociedad, que algunos nacemos beneficiados y otros nacen perjudicados, y de alguna manera minimizando esas diferencias, ajustando un poquito los puntos de partida, uno logra que el futuro de todos los jóvenes se parezca más entre sí y todos tengan algo más parecido a igualdad de oportunidades de realización. Pero lo que no cabe duda, lo que nadie, quiero creer que nadie dudaría, es que esto es un tema de libertad. Es un tema de libertad para conquistar la igualdad, pero sobre todo es un tema de que el individuo pueda hacer cosas. ¿Y qué quiere decir dentro de este contexto político concreto que el individuo sea libre? Quiere decir algo muy sencillo, quiere decir que pueda elegir. Quiere decir que tenga la capacidad de, ante una situación de su vida, tener más de una alternativa. Eso es lo que un Estado totalitario no le da. Un Estado totalitario a una persona le dice: usted va a trabajar acá, usted va a consumir esto, usted va a hacer esto así, y no le da alternativas. Y eso lo que hace es, de alguna manera, aniquilar el espíritu de la persona. Es la alienación de la sociedad producida por la especialización del trabajo de la que hablaba Marx también. Cuando una institución oprime al individuo, la sociedad se convierte en una sociedad de individuos oprimidos, se genera tensión y esa situación se vuelve un caldo de cultivo para cualquier cosa menos para el florecimiento individual y de la cultura. Si esta situación de opresión y de tensión aumenta, lo que se vuelve es el caldo de cultivo de una revolución, de una caída de las instituciones y de un reinvento del ordenamiento social. Pero no es la situación en Uruguay. Hoy en Uruguay tenemos democracia y tenemos república. Y lo que tenemos sí son dos visiones bien diferentes de cómo queremos vivir en esa república. Si queremos una visión más neoliberal, más de libre mercado, quizás de corte keynesiano, o si queremos un Estado más de tipo bienestar, intervencionista, que minimice las desventajas y que permita que los desiguales sean un poco menos desiguales en el punto de partida. Yo creo que es una buena situación. Geográficamente nuestra región no tiene tanta suerte. El debate político en Sudamérica se está dando de una manera mucho más polarizada y más fragmentada. Pero tenemos que entender que lo que no podemos perder es la gran tradición democrática que tenemos los uruguayos, ¿sí? Nosotros tenemos 40 años, prácticamente 35, 40 años, que un presidente democrático le ha pasado la banda presidencial a otro sin interrupción. Desde el año 84, me equivoqué con la cuenta, por supuesto, hasta ahora no ha habido una sola interrupción. Eso tiene que ser respetado y eso tiene que ser cuidado. Pero nosotros pensemos, nosotros tenemos, y eso desde la Carta Constitutiva de la República de Estados Unidos, parte que todos tenemos derecho a nuestra búsqueda de la felicidad. Pero para poder buscar nuestra felicidad, lo primero que tenemos que saber es ¿qué es lo que precisamos para ser felices? Para eso tenemos que saber qué es lo que consideramos bueno para ir hacia ello, y para eso tenemos que tener instituciones que nos defiendan y nos prohíben en esa libertad
de ir hacia la felicidad. ¿Cómo hacerlo? Lo importante es que sepamos convivir y que sepamos resolver las diferencias políticas, como lo decía hoy nuestro invitado, dentro del disenso, con respeto y con discusión. Menachem Begin, el ex primer ministro israelí, decía, una vez que le preguntaron si él se sentaría a negociar en una mesa con el enemigo. Y él dijo, y por supuesto, ¿con qué otra persona me voy a sentar a negociar en una mesa? Con mis amigos no tengo nada que negociar. Es con las personas con las que tengo un conflicto con quien tengo que resolver algo. Y esa actitud es la actitud que permite que después se resuelvan las cosas y que el individuo, y sobre todo los individuos más desprotegidos y los más débiles, no sean los que se vean perjudicados al final, como siempre ocurre, como ahora que estamos empezando a ver la salida de una crisis mundial de la pandemia. Estas fueron ideas que no entran en 280 caracteres. El domingo que viene nos seguimos resistiendo a la nada.